Hola, ¿qué tal chicos? Buen día, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nuestro aprendizaje esperado es elaborar ejercicios artísticos explorando los elementos básicos de las artes, así como los materiales y técnicas de las artes visuales para elaborar una obra artística de manera individual o en grupo. Si recuerdan, este aprendizaje esperado lo hemos estado viendo constantemente y bueno, pues yo les di la especificación de qué era porque los elementos básicos de las artes son lo que se tienen que llevar como bien fijo, bien aprendido de primero a segundo, porque en segundo obviamente los van a seguir ocupando de forma más recurrente. En este caso, bueno, pues vamos a ver estos elementos básicos aplicados a lo que sería el estilo o movimiento. Estas dos palabras son muy comunes dentro del ámbito artístico y a veces se llegan a confundir. Pero justamente, bueno, pues lo que vamos a ver nosotros es reconocer justamente esa diferencia que hay entre lo que es un estilo artístico y lo que es un movimiento artístico. Y bueno, vamos a ver también cuál sería su relación, por qué se confunden tanto. Para ello empezamos con la observación de esta obra llamada Las Meninas, de Diego Velázquez. Si atendemos a todos los detalles, como pues ya sabemos hacer, acuérdense que vimos dos formas de cómo empezar a observar una obra. La primera es empezar pues, por lo que sería el punto de atención, que en este caso, bueno, pues identificamos que es esta pequeña niña y sus acompañantes, sus otras dos niñas acompañantes. Ese sería nuestro punto de atención y de aquí empezamos a ver todo lo demás. O podemos empezar con la otra forma que habíamos dicho que era en forma de Z, empezar desde la esquina superior izquierda, ir hasta la esquina superior derecha y de ahí hacia abajo y terminamos en la esquina inferior derecha. Cualquiera de las dos nos van a ayudar obviamente a realizar una observación de cualquier obra. Bueno, vamos a escoger ahorita lo que es la del punto de atención y nos damos cuenta que obviamente esta niña es el personaje principal. Pues por su vestimenta nos damos cuenta que no pertenece a esta época, que pertenece a una época antigua. Nos damos cuenta que con la fecha, que sí, efectivamente es una pintura del siglo XVII, y que bueno, pues también por la forma de vestir nos damos cuenta que pues pertenece a una clase social alta. Se nota pues la riqueza pues en su vestido. Y pues estas niñas que están aquí alrededor son más bien como sus damas de compañía. No son tanto, no se nota que sean como hermanas, no se nota que sean muy cercanas, se nota que la están cuidando más que otra cosa. También se nota que las personas que están atrás de estas dos chicas, bueno, pues también están vigilando a la niña. Podemos ver aquí a dos personajes que posiblemente sean también sus compañeros de juego, porque bueno, pues están en actitud como más juguetona y bueno, pues esta niña o niño, es más bien un niño, está molestando al perro, pues está de algún modo jugando con él. Vemos también que aquí al fondo hay una persona asomándose por la puerta. Vemos más retratos, que bueno, pues eso nos habla pues del nivel de riqueza que tiene esta familia, o la familia de la niña, mejor dicho. Y finalmente vemos pues al pintor, que bueno, pues en este caso nos está dando la pauta de pues decirnos que está viendo toda esta escena a través de un espejo y bueno, pues está copiándolo tal cual, tanto así que copia pues lo que sería pues ahora sí que la estructura del lienzo en donde está pintando y se copia a sí mismo. Con esto nos damos cuenta que las obras de arte son un reflejo de la manera en que el artista va a percibir el mundo. Todo ese entorno en el que vive lo va a influir y bueno, pues también nos va a hablar mucho de cómo era esa época. Por eso ya habíamos acordado de que el arte era importante porque era una ventana hacia el pasado o hacia cualquier época que nos hubiera antecedido. Y bueno, pues es importante el pasado porque también habíamos dicho que quien no aprende de su pasado está condenado a repetirlo. Y bueno, pues esta forma de ver al mundo, esta forma con la cual el artista nos representa a su entorno del momento, va a dar pie a lo que sería su estilo artístico. El estilo artístico, como nos dice aquí, son los rasgos característicos utilizados de manera constante por un mismo artista en sus obras, que quiere decir que son pequeñas características que se van a estar repitiendo en cada una de las obras de un solo artista.
Y bueno, pues eso, como ya les dije, depende mucho de la forma en cómo ellos ven el mundo. Por decir, aquí en este caso, tenemos el ejemplo de, bueno, pues la copia de la Mona Lisa, ¿no? Todos conocemos cómo es originalmente la Mona Lisa. Y bueno, tenemos una secuencia de artistas que la pintaron con los rasgos que a ellos pues se les da característicos, lo que los hace ellos mismos. Cada uno tiene un estilo propio y es lo que nos identifica como personas. Lo mismo entonces en el lenguaje artístico, ¿no? Cada uno va a tener características propias de cómo representa el mundo y eso es lo que le va a dar pues el estilo artístico. Bueno, pues pasamos a ver un ejemplo de esto con el estilo artístico de Van Gogh. Vemos estas dos obras, tenemos lo que sería La Siesta de 1889 y La Noche Estrellada del mismo año. Si, pues bueno, observamos las dos al mismo tiempo, nos damos cuenta que de inicio la principal característica que tiene, pues es que es pues como delineado, ¿no? Como que las pinceladas son discontinuas y eso hace que se vea como rayada la pintura, como si se hubiera pasado, por decir, un tenedor sobre la pintura después de haberla puesto. Eso es un rasgo que se nota en ambas partes y obviamente entonces eso forma parte de su estilo artístico. También notamos una paleta de colores muy limitada, nos damos cuenta que, bueno, pues Van Gogh, por lo menos en estas dos obras, pues tendía mucho a pintar con azules, amarillos, blancos y un poco de grises negros, ¿sí? Y pues en ambas pinturas notamos eso, ¿no? Aquí tenemos el cielo azul, algunos blancos representando las nubes, aquí alrededor de esta estrella también hay blanco, aquí algunas casas con techos blancos, tenemos el negro en este árbol y en algunas sombras de las montañas, y tenemos el amarillo en lo que serían las estrellas. También notamos que, bueno, pues Van Gogh en ambos casos representó lo que eran paisajes. Con esto nos damos cuenta que él prefería pintar paisajes y pues bueno, eso también va a ser parte de su estilo artístico. Le gustaba pintar paisajes, le gustaba hacer pinceladas que se vieran como rayadas, le gustaba utilizar mucho amarillo y azul. Y bueno, pues también nos damos cuenta que su composición tiene una figura central que causa o genera este peso visual. Por decir, aquí en este caso de La Siesta, pues son pues los campesinos que están aquí tirados. En el caso de La Noche Estrellada nos damos cuenta que es este árbol que, pues bueno, no solo funciona como pues el inicio del peso visual, sino también como pues para darnos el elemento de la dirección. Si se acuerdan cómo utilizábamos esta parte de la dirección y el peso, se darán cuenta que, bueno, pues este árbol jala nuestra mirada para acá, pero hace también que notemos esta espiral que está aquí, que se representaría una nube, varias nubes o el viento, y bueno, pues eso nos da la sensación de que se está moviendo. Esa es otra de las características del estilo de Van Gogh, el movimiento. Si nos damos cuenta, pues bueno, aquí pareciera que pues el cielo se está como moviendo por este rayado que vemos, también pues la paja que tenemos aquí abajo, y pues esto es el estilo artístico de Van Gogh. Este estilo artístico es muy importante en cada artista porque es lo que los define como ellos mismos. Y bueno, pues vamos a encontrar que hay personas que se la pasan toda la vida tal vez estudiando justamente este estilo artístico para distinguir entre obras originales y obras falsificadas. Entonces, por eso es muy importante distinguir estos rasgos. Ahora vemos lo que sería el estilo artístico de El Greco. A diferencia de Van Gogh, nos damos cuenta que la temática del Greco se centraba en pues las personas, ¿no? En el uso del recurso del ser humano como tal. Y bueno, pues también tenían un sentido muy, muy religioso. Vemos que, bueno, pues también utiliza mucho el equilibrio, sobre todo horizontal. Si trazamos aquí una línea imaginaria, nos damos cuenta que pues está equilibrada la parte de arriba con la parte de abajo en ambos casos. Y bueno, pues en la parte de arriba vamos a encontrar una escena pues totalmente religiosa. También notamos que sus colores son muy, muy saturados, son muy intensos. Genera mucho contraste pues entre las luces y las sombras. Entonces, pues si vemos las pinturas de Van Gogh, nos damos cuenta que él como que era todo un poquito más parejito, casi no distinguía sombras, pero el Greco era todo lo contrario, ¿no? Marcaba muchísimo lo que eran las sombras.
También notamos que la expresión de los rostros de sus, pues sí, de sus personajes que pone son un tanto serias o con pues el sentido de la devoción, ¿no? Por decir, aquí vemos en la adoración del nombre de Jesús que todo mundo tiene esa cara como de devoto, como de estar rezando. Y aquí en el entierro del señor Orgaz, pues bueno, estamos viendo expresiones muy serias porque se trata de un funeral. Otra cosa que notamos es de que pues los lienzos están muy saturados, no hay espacios en blancos, así como Van Gogh aquí deja espacios muy amplios, sin elementos, obviamente pues aquí porque es el cielo, pero pues deja mucho aire, ¿no? En el espacio. Y bueno, pues aquí el Greco pues utiliza el elemento de la distribución para tapar hasta cada pequeño espacio que tenga libre con algún detalle. Él era muy detallista. En ambos casos nos damos cuenta de eso. Vemos detalles así muy pequeñitos que no alcanzamos a ver hasta que ya nos acercamos y pues vemos que sí es una representación ahí hecha. Pues sí, no nada más una manchita o es algo que se pierda. Y bueno, pues eso es más o menos lo que sería el estilo artístico del Greco. Ahora vamos a ver lo que es el movimiento artístico. Un movimiento artístico, como nos dice aquí el texto, es un periodo histórico donde una serie de artistas producen obras desde sus propias disciplinas, pero con tendencias plásticas, estéticas, filosóficas o sociales compartidas. ¿Qué nos dice esto? Que un movimiento artístico forzosamente sí se va a dar en un momento histórico y va a estar ligado a ese movimiento histórico. Y ese momento histórico va a influenciar la forma de pensar de cada artista. Eso quiere decir que aunque tenga cada quien su estilo, van a compartir formas de pensar, formas de representar y, bueno, pues formas de ver a la sociedad como tal. Vamos a empezar a ver lo que sería el movimiento renacentista, que como su nombre nos dice, este movimiento está ligado al periodo renacentista en Europa. Entonces encontramos que este periodo pues se llamaba así porque venía de la Edad Media, fue el que terminó con la Edad Media, la edad del oscurantismo, la edad en la que la gente no tenía acceso a la educación, que no existía nada más para el pueblo que el simple, bueno, las creencias religiosas. Todo este tipo de atraso que tuvo la humanidad se rompió en el momento del Renacimiento. Y bueno, aquí los invito a que vayan, lean sobre el periodo histórico o recuerden sus apuntes que tienen de historia sobre el movimiento para que sepan también en qué ambiente se desarrolló este movimiento. El movimiento principalmente fue representado por artistas como Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, Rafael, Miguel Ángel Buonarroti y Donatello. Entonces, pues aquí van a acordarse de las 4 tortugas ninjas, porque bueno, pues las tortugas ninjas tenían los nombres de estos principales renacentistas, si lo cachan, es un dato curioso. Cada vez que quieran acordarse de los renacentistas, pues bueno, pues son las tortugas ninja, nada más que con sus apellidos. Y pues lo que se destaca de este movimiento es principalmente que pues todo estaba basado en la concepción de cómo era el cuerpo humano. En ambos casos creían que, bueno, pues aquí vemos dos pinturas distintas, vemos a la Venus de Sandro Botticelli y vemos a la Mona Lisa de Da Vinci. Y si nos damos cuenta en ambos casos, bueno, pues la figura principal es una mujer, una humana como tal. Entonces, en ese momento los artistas renacentistas creían que el simple hecho de que nuestro cuerpo humano fue como está construido, ya era hermoso. Entonces trataban de destacar esa belleza del cuerpo humano pues mediante sus representaciones. Para ello se basaron mucho en las ideas y conceptos que venían de Grecia y Roma, que también fueron grandes culturas y fueron las que alimentaron mucho, pues no solamente la cuestión artística, sino cultural pues, del movimiento renacentista, que se dio principalmente en Italia, Francia, España, un poco en Inglaterra, era muy poco, pero pues yo creo que donde más podemos verlo es justamente en Italia, donde están los mejores y los más grandes
pintores de esa época, o artistas, mejor dicho, porque no solo eran pintores. En ese momento, pues los artistas eran de todo un poco, ¿no? Le hacían a la arquitectura, escultura, pintura, también eso está muy nutrido, ¿no? O sea, el movimiento renacentista se veía muy nutrido pues, de todas las artes y ciencias que habían en el momento. Entonces, pues los artistas de ese tiempo eran prácticamente genios, que hacían de todo el tiempo. Y bueno, pues era también a encargo de los reyes y nobles que existían en ese momento. Otra cosa que notamos de este movimiento renacentista es que está todos los temas con los cuales pues hacían sus obras estaban relacionados con historias o mitos. Entonces podemos encontrar, por decir aquí en este caso, el nacimiento de Venus, podemos encontrar por ahí pues una representación de Moisés en escultura, podemos encontrar esculturas de la piedad, que es el momento en el cual pues bajaron a Jesucristo de la cruz. Sí tenían motivos religiosos, pero no solamente se enfocaban en la religiosidad católica, en la religión católica, sino que se iban más allá a los mitos griegos y romanos que existían, y pues trataban de representarlos. Y finalmente también nos damos cuenta que, bueno, pues el estilo de pintura es muy perfeccionista, pero los colores se ven un poco apagados, como opacos. Si se acuerdan esta parte que vimos de el matiz, brillo y la saturación, pues nos damos cuenta que los colores eran muy brillantes, pero también estaban muy poco saturados. Eso se debía a que, bueno, pues estos artistas hacían sus propios pigmentos. No es como actualmente que, bueno, pues hay fábricas que se especializan en hacer pigmentos y pues todos salen igual, ¿no? Aquí ellos buscaban en la naturaleza los elementos que necesitaban y los mezclaban para poder pintar. Entonces por eso se ven un poco desaturados estos elementos. Bueno, estos pigmentos, mejor dicho. Después vamos a lo que sería el movimiento barroco, que este movimiento corresponde mucho a la época anterior a que fue la revolución industrial, todas las revoluciones del pensamiento que se dieron, como por decir en Francia, que se dio pues la Revolución Francesa, que fue pues una época ya de un pensamiento muy, muy alto, muy revolucionario, valga la redundancia. Se da también durante lo que es el famoso siglo de las luces, un poquito antes del siglo de las luces, y bueno, pues sobre todo destaca lo que sería la riqueza y la pobreza, o el contraste pues entre riqueza y pobreza que había en el momento. Aquí ya encontramos escenas que, si por decir vemos en el Renacimiento, eran escenas un poquito estáticas, se veían posadas, tal cual. En el Renacimiento ya encontramos, que en el movimiento barroco ya encontramos figuras que se ven con más movimiento, ¿no? Que se ven más expresivas. Que por decir aquí en este retrato de Luis XIV notamos que es una persona muy regia, muy poderosa. Y bueno, pues en esta obra de Viejas pulgando a un niño, nos damos cuenta que, bueno, pues la persona, pues aquí en este caso la anciana, está muy concentrada y el niño pues está molesto, se está peleando con el perrito, y pues estos ya tienen una expresión más allá. También notamos que los colores son más saturados. Si se acuerdan con lo que vimos ahorita del Greco, sus colores eran muy, muy brillantes, muy saturados, se contrastaba mucho luces y sombra. Es porque pertenece justamente a este movimiento, al movimiento barroco. Y eso se lo debían también a los materiales que utilizaban. Si recuerdan, yo les dije que los óleos, que es el principal material que utilizaban en este momento, eran pigmentos revueltos con aceite, y eso era lo que hacía que las pinturas se volvieran brillantes. Entonces, por eso logramos tener este brillo pues en cada una de las pinturas, este acercamiento tal cual a la realidad. Aquí en el Renacimiento exaltaban lo divino, lo místico, lo fabuloso. Y en el barroco ya trataban de acercarse lo más que se pudiera a lo que era la realidad. Y bueno, pues la realidad en su momento, pues había mucha opulencia dentro de los grandes núcleos de la nobleza, y había mucha pobreza en el pueblo. Entonces vamos a encontrar este tipo de escenas muy recurrentemente. Y llegamos finalmente a lo que sería el movimiento del romanticismo. Este movimiento se da después, obviamente, de lo que fueron pues la Revolución Francesa. Empezaron los movimientos de
más sociales, más de pensamiento social, de cómo se desenvolvía la gente de un pueblo y cómo los pues gobernantes los estaban haciendo a un lado o estaban mal gobernándolos. También recordamos que en esta época, más o menos por ahí de inicios del siglo XIX a mediados, pues fue cuando se dieron principalmente las revoluciones de independencia de toda Latinoamérica y algunos países de Asia, África, bueno, pues Europa pues era quien gobernaba, entonces pues los movimientos de independencia se dieron en los países en los que pues ellos tenían sus colonias. Y pues más o menos termina un poco antes de lo que es la revolución industrial. Como recordarán, pues bueno, fue un periodo en el cual pues la humanidad avanzó bastante, pero también tuvo algunas de sus desventajas, sobre todo la deshumanización que se venía tomando en la parte del romanticismo. En este periodo artístico, en este movimiento, el principal motivo de representación era las pasiones, ¿no? O sea, los sentimientos muy, muy desbocados. Entonces, por decir aquí en este caso, de la libertad guiando al pueblo, nos damos cuenta, pues bueno, pues se siente pues las ganas de la gente de pelear por su libertad y pues esta figura de aquí en el centro pues representa como tal pues la encarnación de la libertad. Entonces por eso esta figura va guiando al pueblo a tomar las armas y a pelear por esa libertad justamente. Y pues de este lado encontramos esta obra llamada El caminante sobre el mar de nubes, de 1818, y en ella podemos observar, pues bueno, que lo que se siente es una gran soledad, ¿no? Un gran vacío, pues una sensación de diminutez ante el mundo, que es lo que nos quiere dar a entender este pequeño personaje visto, pues bueno, en un lugar muy despoblado y al mismo tiempo muy grande, o algo que lo supera, ¿no? Entonces vamos a encontrar que, bueno, en el movimiento renacentista los sentimientos van a ser lo más importante, los sentimientos humanos van a ser lo más importante. También nos damos cuenta que los colores suelen acompañar justamente este sentimiento. Entonces, por decir aquí en este caso de la libertad guiando al pueblo, son muy intensos, con la idea pues justamente de que la gente se sienta motivada con ese sentimiento. Y bueno, pues aquí también son un poco más tenues para darnos esa idea de vacío, de soledad. Y pues eso sería todo. El movimiento romanticismo, les recomiendo que busquen esos tres movimientos y busquen más obras al respecto para que les quede un poco más claro. Obviamente también les recomiendo que revisen pues los periodos históricos con los cuales están pues relacionados. Y bueno, pues nos quedamos con que el estilo artístico son las características que pues representan a cada persona tal cual es lo que lo hace a cada persona, lo que nos hace a nosotros mismos al momento de hacer las cosas, lo que nos distingue como tal. Y un movimiento es un conjunto de personas que a pesar de tener su propio estilo artístico, comparten algunas características, ya sea de representación o de pensamiento o de forma de ver al mundo. Y bueno, pues nos quedamos con esta frase de el escritor George Bernard Shaw, que dice que usas un espejo de cristal para ver tu cara, usas obras de arte para ver tu alma. Y bueno, pues creo que acabamos de ver un pedacito del alma de todas estas personas que hicieron estas obras. Entonces, chicos, les recomiendo que sigan observándolas y sigan aprendiendo sobre ello. Nos vemos la próxima semana. Bye.